Pequeño contexto histórico. La gran era isabelina. Esta gran época de la literatura inglesa brota y se despliega en un florecimiento tan súbito como brillante al ascender al trono Isabel I, 1533-1603, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Fue entonces cuando Inglaterra empezó a tener conciencia de su nueva identidad y de su poder político. Las obras de Shakespeare se contextualizan durante la época isabelina. William Shakespeare, el Cisne de Evon. Vida. Vamos a basarnos en los datos que han sido aceptados por la mayoría de los biógrafos del Cisne de Evon a través de la historia. William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564, en el condado de Stratford-upon-Avon. Sus padres fueron el comerciante John Shakespeare y Mary Arden, quien provenía de una familia acomodada. El dramaturgo inglés se casó a una edad relativamente temprana, 18 años, con una mujer mayor que él por 8 años, Anne Hathaway, al parecer, porque ella ya estaba con 3 meses de gestación. Tuvieron 3 hijos: Susana y los gemelos Hamnet y Judith. Luego, entre 1580 y 1591, no sabemos prácticamente nada de su vida. Hacia 1592, se encontraba ya en Londres y estaba dedicado al teatro. Parece ser que Shakespeare tuvo que comenzar desde abajo, cuidando los caballos en un teatro, luego de extra, actor de roles secundarios, actor principal, hasta ser finalmente autor de sus propias obras. Incluso, llegó a ser copropietario de la compañía teatral Lord Chamberlain y del Teatro El Globo, el cual se incendió en 1613 y que fue inmediatamente reconstruido. Se ha señalado el carácter mercenario de Shakespeare, quien cobraba por adelantado para escribir sus obras teatrales. Incluso hay noticias que dicen que dejó de escribir porque quedó ciego o porque al contar con una importante solvencia económica, decidió no hacerlo más. Sin embargo, no debemos olvidar que ese fue el tono de los hombres de su tiempo, pues ellos vivían básicamente del teatro. Cerca del final de su vida, Shakespeare compró un título nobiliario para su padre, se retiró del teatro y volvió a Stratford, su ciudad natal. Finalmente, falleció el 23 de abril de 1616, la misma fecha de la muerte de Cervantes, aunque no el mismo día, pues en Inglaterra aún se mantenía el calendario juliano. Según el calendario gregoriano, su muerte se produjo el 3 de mayo del mismo año. Características de su obra. A su obra se produce en una etapa de transición entre el Renacimiento y el Barroco. En sus primeros textos, tanto dramáticos como poéticos, sobre todo en los últimos, encontramos una inclinación por lo clásico, medido y equilibrado, propio de los renacentistas. El tono que predomina es idealista. Pero poco a poco, podríamos mencionar la obra Romeo y Julieta como punto de partida. Sus obras se hacen más complejas, renovadoras e irrespetuosas para con los cánones clásicos. La visión de mundo en ellas se va volviendo igualmente más sombría, escéptica y filosófica. Así, Hamlet, Otelo y Macbeth, entre algunas de sus obras maestras, ya son esencialmente barrocas. Por ello incluimos a Shakespeare en este periodo. Digamos que él representa el fin del Renacimiento y el momento más alto del teatro barroco en lengua inglesa. B. Abandono de las unidades clásicas teatrales. Por el tipo de teatro que trabajó Shakespeare, dinamismo, gran movimiento y versatilidad, así como trama compleja y recargada, el respeto a las unidades teatrales de espacio, tiempo y acción hubiera sido imposible. Así como Lope en España, Shakespeare fue contra una normativa teatral impulsada y defendida por sus contemporáneos franceses, los neoclásicos, con el preceptista Nicolas Boileau a la cabeza. Este desdén por las unidades clásicas permitió que su creatividad artística se explayara en forma casi ilimitada. Se imitó temas de otros autores. En el contexto de Shakespeare, imitar no era mal visto, siempre y cuando se hiciera bien. Se imitaba sin miramientos, tanto a clásicos como a contemporáneos. El asunto estaba en la forma como se volvían a tratar esos temas, y en ese sentido, Shakespeare destacó por transformar un tema ya representado, y quizás sin mayor valía estética, en modelo de alta calidad literaria y teatral. Es lo que pasó con Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, y tantos otros.
D. Combina la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico y el estilo culto con el popular. Esta mezcla de elementos es una característica plenamente barroca. Por ejemplo, Shakespeare empleaba diálogos en prosa cuando hablaban generalmente personajes populares, o cuando se realizaba alguna chanza, parodia o juego de palabras. Los diálogos en verso, en cambio, eran destinados para las solemnes escenas de sus tragedias, o para canciones que se insertaban en las comedias. Sobre lo cómico con lo trágico, propio del estilo shakespeariano, esta combinación era una estrategia para que el público se entretuviera y a la vez se sobrecogiera con imágenes cargadas de dramatismo y tensión. Esto dio inicio al drama, así también lo empleó Lope. Los cambios de registro lingüístico, por último, pueden ser fácilmente comprendidos a partir de las aclaraciones hechas a las anteriores combinaciones. Versatilidad e innovación. El dinamismo de las acciones se combina con escenas de profunda reflexión sobre la vida y los sentimientos humanos. Shakespeare, psicólogo empírico pero profundo conocedor de las conductas humanas, tenía un vehículo básico para descender hasta las contradictorias pasiones del hombre y volverlas teatro: el lenguaje. En ese sentido, hay versatilidad en su arte, pues Shakespeare supo adaptarse a los diferentes temas, estilos y propuestas que buscó representar, y que no solo dependían de él. Constantes juegos de palabras. Son comunes en su teatro las chanzas, bromas y juegos de sentido con las palabras. Al parecer, esto era del gusto de la gente, quien prefería que lo solemne alternara con lo risible. Ahora, para entender cabalmente este recurso lingüístico estilístico de gran originalidad, se debería leer a Shakespeare en su lengua original, pues toda traducción, por muy buena, o menos mala, que sea, nunca podrá igualar la carga poética y semántica del original. Solo un ejemplo. En la primera escena de Romeo y Julieta, Sansón y Gregorio, criados de los Capuleto, se burlan de los Montesco y se ponen de acuerdo para provocar a los criados de la familia enemiga apenas uno de ellos aparezca. Sansón no tiene reparos en decir que sería cruel con las doncellas Montesco, y que les cortará la cabeza, frase de doble sentido que tiene una connotación sexual en inglés. Su intención fue el entretenimiento. El teatro de Shakespeare no buscó moralizar ni establecer una labor pedagógica. Su función básica fue entretener a la gente, tanto al pueblo como a la nobleza. La creatividad del poeta estuvo sujeta a esta intención. Profundidad psicológica de sus personajes. Conocedor profundo de las conductas y los sentimientos humanos, Shakespeare trazó con gran talento los rasgos psicológicos de una cantidad variopinta de personajes, sin caer en estereotipos, sino todo lo contrario. Sus personajes son seres conflictivos, contradictorios, que muestran la complejidad de los hombres de su tiempo, pero que han trascendido hasta nuestra época. A pesar de que en algunos de ellos encontramos inocencia, Julieta, Cordelia, Desdémona, y en otros crueldad, Claudio, Lady Macbeth, Teobaldo, no podemos simplificarlos en buenos y malos. Los personajes de Shakespeare son más que eso. Buscan representar la realidad, pero cambiante, de las pasiones humanas. Y creación de arquetipos humanos. Se relaciona íntimamente con lo anterior. En sus obras dramáticas, lo más importante no es la trama, sino la configuración de sus personajes. Estos se presentan como modelos o paradigmas de las conductas humanas. Este es el mayor aporte de Shakespeare a la literatura universal y lo que lo ha convertido en un clásico de todos los tiempos. Algunos de los personajes arquetípicos mejor logrados en Shakespeare son: Hamlet, la duda existencial; Iago, la intriga; Romeo y Julieta, el amor; Otelo, los celos; Macbeth, la ambición; Shylock, la avaricia. Obras. En poesía, destacó con obras como Venus y Adonis, 1593. Poema que representa referencia mitológica. La violación de Lucrecia, 1594. Sonetos, 1609. Dramas históricos.
representan importantes episodios de la historia inglesa, donde se caracterizan a reyes que destacaron por su heroísmo, valentía, astucia, falta de carácter, entre otras peculiaridades. Se dividen a su vez en dos grupos. Dramas históricos de juventud. Enrique VI, primera parte. Enrique VI, segunda parte. Enrique VI, tercera parte. Ricardo III. Dramas históricos de madurez. El rey Juan. Ricardo II. Enrique IV, primera parte. Enrique IV, segunda parte. Enrique V. Comedias. La fierecilla domada, 1593. El machismo. Sueño de una noche de verano, 1595. Las alegres comadres de Windsor, 1598. El arribismo. El mercader de Venecia, 1600. La avaricia. La tempestad. El ideal educativo. Tragedias. Otelo, 1602. Los celos. Macbeth, 1605. La ambición. El rey Lear, 1605. El amor paternal. Romeo y Julieta. El amor juvenil. Hamlet. La duda. Julio César. La traición. Antonio y Cleopatra. La infidelidad.